Bueno, primero que todo, darles a cada uno de ustedes las gracias, porque a pesar del aguacero, como decimos en buen chileno, han estado acá. Les pedimos por favor que puedan silenciar sus celulares. Idealmente si tienen alguna llamada o alguna otra consulta o tema personal que atender, que por favor lo puedan hacer ojalá en silencio o si ya es muy urgente, en el pasillo, digamos, ¿no? Mi nombre es Ibai Neltit, soy licenciado en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile, con mención en Literatura. Digamos que compositor, aprendiendo un poco de Moa Edmunds Guevara, que es un gran amigo y yo le digo también una especie de hermano grande. Guitarrista clásico, hermano Bach también, y que actualmente vive entre Nepal y la India, por decirlo así. Orgullosamente también presidente de la Sociedad de Folclor Chileno, creada por el folclorólogo Oreste Plat y el médico Aureliano Yersun, el 3 de febrero del año 43, en las dependencias del Museo Histórico Nacional, en ese tiempo en el Archivo Nacional Histórico. Desde ese punto de vista también Domingo Santa Cruz, que siempre le importó el folclore, igualmente no era su área de expertise, pero siempre estuvo preocupado de aquello. Fue miembro fundador también de esta otra entidad que tiene 81 años. Pues bien, darle un poco las gracias, que sientan que si bien algunos nos vemos como muy solemnes, de hecho una infidencia, primera vez que yo estoy como demasiado formal, siéntanse como, decimos, en casa, lo único que sí, por reglas internas de la universidad, que no puedan comer ni beber nada adentro. Y el orden de la jornada de hoy día es un poco, valga la redundancia, unas palabras iniciales. Luego de eso, de esas palabras iniciales, vamos a tener el panel de conversación, donde van a estar Valeria Valle, les estoy revelando el orden, ¿no? Valeria Valle, Magdalena Menábar, Cecilia Barrientos, y va a cerrar el profesor Merino, de alguna manera porque así se ha conversado ahora. Posteriormente a eso vamos a mostrar una ilustración que hizo uno de nuestros hermanos Bach, Daniel Vázquez Salinas, dado ilustrador. Luego de eso, Jimena Santa Cruz, que nos va a acompañar en un rato más por temas, digamos, climáticos, va a sumarse más tarde. Y finalmente, luego, por supuesto, vamos a tener la parte musical con el profesor Luis Orlandini Robert y la profesora Patricia Castro Humada, quienes además son parte de la Sociedad Bach. Y dentro de lo mismo, profesores también de la Universidad de Chile, la Facultad de Artes. El cuarteto de cuerdas, por temas de fuerza mayor, hoy no va a poder estar. Eso. ¿Por qué hacemos esta Sociedad Bach? ¿Por qué de alguna manera vuelve a surgir? ¿Por qué tenemos una revista que después de 96 años estaba durmiendo, digamos, de algunos de ustedes sobre todo, y les agradezco a los compañeros secundarios que estén acá, de un liceo también tan importante como la Aplicación, y sientan ser muy orgullosos de eso, porque yo fui también de otro liceo importante que es el Liceo José Victorino Lastarria. Porque sin ustedes en realidad esta cuestión no tiene mucho sentido, ¿no? Para nosotros no nos interesa como la audiencia zombie, es decir, que todos estén sentados y no puedan hablar, no puedan comentar. El formato de la mesa de conversación que van a ver es de alguna manera una introducción de unos 5, 6, 7 minutos por cada uno de los 3 panelistas que van a ver, y luego la idea es que puedan ir cada uno de ustedes haciendo un comentario, sugerencia o pregunta de los que les surja, digamos, ¿no? Una Sociedad Bach, como decíamos, y para ir cerrando y pasar a las palabras de bienvenida de quienes vienen, que tiene sus fichas puestas en la educación musical chilena, que de alguna manera aspiramos y pensamos en esa democratización de la educación musical chilena, en nuestro patrimonio sonoro, donde nos causa un poco de, Domingo diría, de sospecha, ¿no? Pero nosotros lo vemos un poco con distancia, una especie de refundacionalismo musicológico, donde pretenden echar abajo todo el patrimonio musical de Domingo Santa Cruz o de compositores como Alfonso Letelier, o incluso en una orquesta sinfónica donde pareciera que los compositores chilenos son una especie como de divertimento, una cosa así como de collage, como que no hay que tocarlos tanto. Nosotros pensamos que no, pensamos que Armando Carvajal, pensamos que Samuel Negrete Woolcock, pensamos que Alfonso Lenhaigus, pensamos que Alfonso Letelier Llona, pensamos que Miguel Letelier Valdés, René Amengual, o mujeres tan importantes como Ida Vivado Orsini, o incluso María Luisa Sepúlveda Mayra, quien también tiene obras para orquesta, por ejemplo. Sería súper sano volver a hacerlas parte de eso. Y esta revista Marcias de alguna manera cumple una doble función, cumple esa idea de recoger todo este diagnóstico que nosotros hacemos, y que nuestra vicepresidenta, profesora Carmen Luisa Letelier, les va a comentar un poco más en sus palabras la visión que tiene esta Sociedad Bach, y ella de alguna manera que representa también toda esa tradición que venimos hacia atrás.
Y por otro lado, por supuesto, que son las ideas y el pensamiento de Domingo Santa Cruz Wilson. Y agradecemos también que por ahí anda Magdalena, que es su bisnieta, esté acá. Son ideas que están plenamente vigentes. Sin más que decir, quiero pedirles un aplauso para Claudio Pastene Villarreal, vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, y quien también nos va a dar su mensaje. Muchas gracias, Ivaín, por haber escogido este lugar para dar inicio a este lanzamiento que se da en llamar el Príncipe, la edición Príncipe de la revista Marce de la Sociedad. Y lo digo con mucha alegría porque revisando la historia de esta sociedad Bach, está muy ligada a la historia de la Universidad de Chile también. Por lo tanto, es un doble placer. Quiero darle la bienvenida a todos. De alguna manera también confesar, tal como ya lo mencionó el presidente, ¿no es cierto?, la alegría de tener estudiantes en esta sala. Esta sala debería estar siempre con estudiantes, permanentemente con estudiantes. Muchos de nuestros actos, de hecho, son académicos, funcionarios, en fin, y a los estudiantes se los echa de menos. Este es un lugar donde se acogen los estudiantes. Y decir también a modo personal, ¿no?, lo relevante, lo importante, lo trascendente de la música, en todas sus dimensiones. La música nos une, muchas. Y aquí hay un foco en particular. La música tiene esa fuerza, ¿no?, tiene esa energía, las artes en general, pero la música en particular tiene esa cuestión que atrae de manera tan magnífica que de hecho, mirando incluso la historia de uno de sus fundadores, ¿no es cierto?, Domingo Santa Cruz Wilson. Él era abogado y terminó siendo profesor en el área de música. Fue Premio Nacional de Arte, mención música, sin ir más lejos. Y no puedo dejar de mencionar otro caso que también lo siento muy emblemático en esta fuerza de atracción, ¿no? Don Alfonso Letelier Llona. Y lo pongo como un ejemplo porque él era ingeniero agrónomo, es colega mío. Y es otro nuevo ejemplo, ¿no? Entiendo que hay un escrito inédito de él en esta revista, pero no solo eso, sino que además lleva el nombre de una de las sedes de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Yo voy a terminar diciendo simplemente que me llamó mucho la atención y acojo y la celebro unas palabras del presidente de la sociedad, ¿no es cierto?, don Ivaín, en una entrevista que le hicieron en la radio de Beethoven hace un par de días atrás, en la cual decía que uno de los objetivos de esta revista era democratizar la música octa chilena. Yo lo celebro, les expreso a él y a todos ustedes toda la fuerza, toda la energía, toda la sabiduría para que eso efectivamente suceda, cunda. Una cosa es editar, otra es difundir y hacer carne todo su contenido. Así que muy bienvenido, me alegro mucho de ser el anfitrión en esta oportunidad y les deseo mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias. Son 11 manuscritos inéditos que, de alguna manera, y por cierto, recojo también el guante, como se dice en el folclore. Claro, la radio Beethoven y Romina de la Sota, que no está acá por temas, digamos, laborales, pero han sido claves también en todo este desarrollo y este proceso. Y que, Dios mío, o sea, qué persona más generosa. Actividad que nosotros pensamos, decimos, e incluso algunas que no son de la sociedad, las difunde de manera muy llana, así como también la radio chilena de San Antonio. Y estos 11 manuscritos inéditos son también algunos del pasado, otros del presente. Ahí ustedes se van a encontrar, en un rato más vamos a decirles también, después pueden acceder a la página de la Sociedad Bach y pueden difundir el número con quien quieran, digamos, de manera gratuita, de manera libre, de manera responsable. Yo creo que quien puede dar un poco mejor esa visión de antaño, esa visión de tradición y esa visión también de excelencia que bajo su estricta supervisión ha ido, digamos, un poco como la alfarería en la greda, ¿no? Las manos en la alfarería, esculpiendo esa sociedad Bach, es la profesora Carmen Luisa Letelier Valdés, Premio Nacional de Artes Musicales 2010, consejera de la Sociedad de Folclore Chileno, debo decirlo, porque además fue estudiante o aprendió algunas cosas con Violeta Parra. El otro día lo decíamos, uno de sus secretos mejor guardados. Escuchemos entonces las palabras de la vicepresidenta de la Sociedad Bach. Un aplauso para ella. Muy buenos días. Es un honor estar en esta sala, especialmente dedicada a Ignacio Domeyko, que a mí por razones familiares me queda muy cerca. Es un honor tener estudiantes
que, como dijo el vicerrector, ojalá estuvieran más seguidos y ojalá estuvieran más atendidos por las autoridades educacionales respecto a los currículos musicales, estuvieran más atendidos toda la población chilena respecto a la transmisión de la música chilena a través de las radios, por ejemplo. Nuestra universidad tiene una radio, creo que sería un muy importante movimiento de la universidad respecto a de apoyar esta iniciativa, de tener algún programa que nos acerque, digamos, al auditorio a la música chilena. Bueno, a la altura de mis años, que tengo mucho, después de haber estado prácticamente toda mi vida conectada, influida, inmersa en la vida cultural del país, desde mi más tierna infancia, me resulta muy esperanzador y refrescante este nuevo impulso que está recibiendo la tradición y el reconocimiento a nuestros próceres, a nuestras raíces culturales, a la historia y puesta en valor de todos los inmensos esfuerzos que se hicieron en Chile en pro de la democratización de la cultura, especialmente en nuestro caso de la cultura musical. Este impulso actual está movido por el entusiasmo de un grupo de jóvenes liderado por Ibaín Eltit, licenciado en literatura, gestor cultural, incansable promotor de nuestros valores culturales, en fin, un hombre múltiple, lleno de entusiasmo, audaz, idealista y sobre todo realizador. Este momento en que se relanza la revista Marcias, creación de Domingo Santa Cruz hace ya casi 100 años, es una prueba de su titánica obra de recopilación, convencimiento, gestión y espíritu, y por qué no decirlo, de patriotismo. El gran personaje de esta historia es naturalmente don Domingo Santa Cruz, un hombre grande en todo sentido de la palabra, visionario, talentoso, voluntarioso, realizador y por sobre todo un gran patriota. Creo que el país y nuestro mundo cultural no han sabido aquilatar debidamente su enorme contribución al sentar las bases de una institucionalidad para la música, para todas las músicas, anclándola en la primera institución cultural del país, nuestra Universidad de Chile. Fue también, don Domingo, uno de los fundadores de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile, junto a personajes como Marcos Bontá, Camilo Mori, Alfonso Len, Jorge Delano. En esta ocasión represento también a la actual presidenta de la Academia de Bellas Artes de dicho instituto, doña Silvia Westermann, quien se excusó de asistir por tener una importante actividad académica. Al recrear la sociedad Bach, en referencia al padre de la música occidental, nuestro padre Bach, como lo llamaba Santa Cruz, nosotros los músicos, hijos de Bach, que somos hermanos de una misma familia, sin distinción de especialidades, edades, géneros o estilos, nos proponemos realzar la importancia de la música en la vida de las personas y su instalación como actividad importantísima en la educación de nuestros niños y de toda nuestra sociedad, y en el conocimiento y reconocimiento de nuestros músicos a través de la historia del país. También Santa Cruz, inquieto intelectual y hombre amante de su país, se preocupó del fundamental aporte del folclore al desarrollo de nuestra identidad cultural, por lo que junto a Oreste Plat y a otras personas que también lo hicieron, por lo que elevó el estudio de dicho género a la academia, creando el Instituto de Investigaciones Folclóricas en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile hace ya muchos años. En el día de hoy asistimos a un momento histórico, pues vemos cómo la aposta de la preocupación y ocupación por la difusión de nuestra cultura, especialmente la musical, se pasa a las generaciones más jóvenes, que con su frescura, agilidad y compromiso están empeñados en recuperar nuestras bases culturales. Vayan mis saludos a Ibaín Eltit, corazón y cerebro de esta iniciativa, que ha logrado mover los espíritus y fuerzas de tantos chilenos jóvenes y viejos en pos de este movimiento de revitalización de nuestras mejores tradiciones culturales. Como vicepresidenta de la Sociedad Bach, doy la bienvenida al número 1 de la remozada revista Marcias, a la vez que destaco el simbolismo que representa estar en el Salón Domeico de nuestra universidad, la universidad a la que el gran Santa Cruz y muchos otros dedicaron sus mejores esfuerzos y su talento, su audacia y su increíble capacidad de acción y convicción. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. No sé si merezco tantas loas, pero bueno, agradecido.
Sí, es un vicerrector, ¿no? Él fue vicerrector entre el año 44, cuando lo convoca Juvenal Hernández Jaque, aquel tan movido como se diría actualmente rector de la Universidad de Chile en el siglo XX, hasta el 52-53, que después va a asumir otros desafíos a nivel internacional, sobre todo en el Consejo Internacional de la Música en París, de la UNESCO, donde Domingo estuvo además como secretario desde el año 49 y después asumió la presidencia siendo el primer latinoamericano, el 57. Pasemos entonces ahora al panel de presentación. Antes de invitar a la testera a nuestros tres, vamos a decirlo así, camaradas, como se decía antiguamente, vamos a ver un video de Valeria Valle Martínez, quien es compositora, profesora además de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad Católica de Valparaíso, quien por temas también de fuerza mayor no va a poder estar acá, pero de alguna manera, por supuesto, nos envió su registro y sus saludos para también a ustedes convocarlos y hacerlos parte de esta edición príncipe, por cierto, de la revista Marcia. Así que escuchémosla. Hola, mi nombre es Valeria Valle, soy compositora académica de la Universidad Alberto Hurtado y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También soy la directora del colectivo Resonancia Femenina e investigadora y divulgadora científica para la Fundación San Ignacio del Huinay. El día de hoy, lamentablemente, no puedo estar en forma presencial para el lanzamiento de la revista Marcias porque he sido invitada por el Ministerio de las Culturas de Ecuador a formar parte de lo que es la propuesta de buenas prácticas para orquesta y tengo que ir a presentar el trabajo que hemos realizado acá en Chile, sobre todo en materia de perspectiva de género y en formación de nuevas generaciones. Así que les dejo un cordial saludo y espero que este video les permita entender mi mirada respecto del nuevo lanzamiento de la revista Marcias. En esta instancia quisiera saludar a las autoridades y a todas las personas presentes, sobre todo a quienes están siendo colaboradoras directas de esta nueva versión de revista Marcias que es perteneciente a la Sociedad Bach. Así que vaya mi cordial saludo para Claudio Pastenes Villarreal, vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, a la maestra que admiro mucho, Carmen Luisa Letelier, vicepresidenta de la Sociedad Bach, Silvia Westermann, presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, Jimena Santa Cruz Bolívar, nieta mayor de Domingo Santa Cruz Wilson. También quisiera saludar a mis colegas Luis Perino Montero, que es musicólogo y miembro de número de Academia Chilena de Bellas Artes, Magdalena Amenábar Folch, soprano y académica titular de la Facultad de Artes de la Universidad Católica de Chile, y a Cecilia Barrientos Kovacic, mezzosoprano, directora de coro de niños y profesora de la Facultad de la Universidad Católica. Y también un agradecimiento muy especial a la invitación que me hizo Ivain Eltit, porque gracias a él estoy acá pudiendo conversar con ustedes sobre esta revista, que es una verdadera aventura nueva que se vuelva a erigir la revista Marcias. Bueno, el día de hoy, primero que todo, quisiera felicitar a lo que es la reinstauración de la Sociedad Bach, que es una entidad, ¿cierto?, que promueve la música y el quehacer y la actualidad en nuestro país en materia de lo que tiene que ver con composiciones, instrumentación, también tiene que ver con el trabajo investigativo y sobre todo un área que a mí me encanta, que es la parte formativa. Así que felicito el ahínco que han tenido de poder resurgir, ¿cierto?, con la Sociedad Bach y sobre todo con esta inauguración, ¿cierto?, y la reedición, ¿cierto?, de lo que es la revista Marcia, que va a ser también un gran aporte a lo que es la actualidad musical de nuestro país. Y es por eso que quisiera referirme a ese punto. ¿Qué importancia tiene una revista de especialidad? Como medio de comunicación es importante porque esta documentación generalmente es muy utilizada por la musicología, ¿cierto?, para hacer un catastro y para hacer un seguimiento, ¿cierto?, de lo que va aconteciendo, lo que va ocurriendo en la música, en distintas disciplinas y en distintas áreas de su desarrollo. Por lo tanto, tener una revista que permita ir conociendo otras áreas de lo que es esta práctica musical que tiene que ver con opiniones, formas de pensar, miradas analíticas, miradas de mejoras también, es muy importante porque el instalarlo permite también que nuevas generaciones y también las no tan nuevas podamos tener
un medio de comunicación en el cual poder nosotros dirigir, ¿cierto?, nuestros pensamientos, investigaciones, por ejemplo, la posibilidad de escribir un artículo respecto de cómo se compone una obra para cuarteto de cuerdas, por ejemplo, o una música de cámara. Creo que son aportes súper importantes, además de ir conociendo qué va ocurriendo en, por ejemplo, el desarrollo formativo de las universidades, que está muy diferente respecto a cuando se inició la sociedad Bach. Bueno, según lo estudiado por la musicóloga chilena Carmen Peña, la revista alcanzó a publicar 12 números entre marzo de 1927 y abril de 1928, renunciando a darle continuidad a este trabajo para dar un espacio a la revista de arte, cuya iniciativa se concretó en primera instancia en 1928 y luego en segunda instancia y definitiva editada en 1934. Marcias es una publicación mensual de la Sociedad Bach, de la cual era su órgano oficial. Estaba dirigida por Carlos Humérez Solar y administrada por su hermano Roberto. Con un promedio de 75 páginas por volumen, su contenido estaba destinado a artículos, crónicas musicales y reseñas y anotaciones de libro. Todo lo que es importante para ir manteniendo, ¿cierto?, una, digamos, socialidad, ¿cierto?, del conocimiento. Bueno, esta información está disponible en lo que es la Biblioteca Nacional de Chile, en su sección Memoria Chilena. Y bueno, continuando con estas observaciones que tenemos sobre la revista Marcia, vamos a conocer un poco cómo está preparada el primer número y qué artículos vamos a encontrar en ella. Y antes de presentarles los números de artículos que van a estar en este lanzamiento número 1, ¿cierto?, de la revista Marcia, quisiera leerles lo siguiente. Marcia siguió fielmente los propósitos de la entidad que representaba: conectarnos con el pasado y con el antepasado y a la vez propiciar el conocimiento del arte moderno. Se preocupó de la situación musical del país, de los músicos que encarnaban la avanzada del momento. En este último orden de cosas habló sin ambages, llamó todo por su nombre, lo que le comunicó un aire combativo que se exterioriza desde el número 1 de su lanzamiento. Entonces, ¿qué me deja a mí esta sensación? De que una revista así no solamente te contextualiza en la realidad, observa el pasado y planea un futuro promisorio, sino que además es una revista que es capaz de ser auténtica, de ser una revista que tiene una identidad fidedigna a quienes van a escribir sus artículos, es decir, conectarnos realmente con lo que está ocurriendo y tener una mirada crítica, ¿cierto?, también del acontecer musical. Y bueno, para ir cerrando entonces lo que es mi participación en el lanzamiento de esta revista, la tremenda revista Marcias, vamos a hacer unas pequeñas acotaciones de lo que vamos a poder encontrar en este número 1 de revista Marcias. Bueno, yo quisiera tomar un momento muy cortito y muy breve, porque de verdad creo que dentro de lo que ha sido mi línea también editorial como compositora, como artista de este país, es promover el trabajo que hacen las mujeres en la música en sus distintas disciplinas. En este sentido, yo quisiera darle un profundo agradecimiento a la labor que realiza la maestra Carmen Luisa Letelier, porque personas como ella son las que permiten que las iniciativas no solamente queden en buenas iniciativas, sino que se concreten y que puedan ver la luz en distintos proyectos. Una incansable luchadora por difundir y promover la música nacional, cosa que hoy en día es muy necesario de poder, ¿cierto?, establecer parámetros en donde la música chilena goce de mejor salud, tanto en lo que son las propuestas de las orquestas como en los festivales. Así que mis agradecimientos y admiración a la maestra Carmen Luisa Letelier. Y, como les decía, para ir cerrando, los contenidos dentro de lo que vamos a encontrar en este número 1 de relanzamiento, vamos a encontrar, por ejemplo, renacimiento de la sociedad Bach, la importancia de tener este tipo de organizaciones activas. Juan Amenábar, un buscador incansable, un escrito hecho por Magdalena Amenábar. Atemporalidad
en la Banquet Celeste de Oliver Messiaen por Thomas Brandmeier. O sea, vamos a ir encontrando artículos súper interesantes, por ejemplo, estilo, preferencias y puntos de vista de Juan Lehmann como compositor. Así que no se lo pierdan, porque este número va a estar increíble y es un número necesario para ir conociendo las opiniones y también, como les decía, la actualidad de la música que ocurre en nuestro país. Así que felicitaciones y que este número sea el primero de muchos más que nos permita conocer lo que pasa en nuestro país en materia de música. Muchas gracias y que disfruten de este lanzamiento. Le agradecemos a Valeria por sus palabras telemáticas, ¿no? Vamos a entonces invitar al panel de presentación de la revista, que en realidad van a hacer algunas introducciones, algunas palabras iniciales también desde su punto de vista, y luego abramos un poco la conversación con la audiencia y después vamos a tener a alguien que va a estar al inicio también, que nos va a dar su mensaje. Entonces, bueno, invitamos a la testera primero al profesor Luis Merino Montero, quien es miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes, musicólogo y además profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Un aplauso para él. También invitamos a que pase adelante, a que tome su posición a Magdalena Amenábar Folch, quien es soprano, ex vicerrectora de Extensión Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile y además profesora titular de la Facultad de Artes de la Universidad Católica. Y bueno, y debo decirlo, hermana Bach también. Y por cierto a Cecilia Barrientos Kovacic, quien es también mezzosoprano, directora del Coro de Niños Magunco y profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Un aplauso para ella. Entonces vamos a comenzar primero con las palabras iniciales, con esta introducción de Magdalena. ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? Hola, gracias por estar acá, todos los que están y también en no presencia, pero en preocupación, todos los que no están. Quiero saludar a Claudio Pastene, vicerrector, gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de que usted esté participando y que estemos también en este salón precioso que es patrimonial. A ver, yo no quise hacer una presentación muy académica, más bien va a ser afectiva. Quiero advertirlo con tiempo. La edición de este número 1 de la revista Marcias, para mi particular juicio, supone una serie de realidades. Es desde ya una aventura. Lo primero es que se trata de una instancia que abraza la realidad de lo que es lo patrimonial. ¿Y qué es lo patrimonial? Aquello que nosotros hemos elegido poner en valor. Esa parte de la historia que nosotros hemos decidido retomar, remirar, volver a instalar. Y en este caso hemos elegido revitalizar, o sea, volver a la vida, al punto de que los temas de este número 1 se hacen poderosamente contemporáneos. Entonces voy a ir contando anécdotas. Ibaín, que es el motor fuera de borda de todo esto, hablábamos muchas veces respecto no solo del artículo que me tocó escribir, sino que de los artículos de la revista. Y él me decía, Magdalena, ¿la leíste? Entonces yo le decía, sí, Ibaín, voy en el artículo 2. Magdalena, ¿la leíste? Sí, Ibaín, voy en el artículo 4. Bueno, y así yo iba leyendo poco a poco, degustando esta revista, y me sorprendió poderosamente lo contemporáneo que es. Caben dos posibilidades. Una es que en nuestro país no avanza nada, y dos es que las problemáticas
han sido siempre las mismas y todo lo que nos importan a los seres humanos ha sido siempre lo mismo. Entonces estamos remirando el pasado desde el presente con miras a construir futuro. Futuro que no existe sin el cimiento de las primeras ideas. Pienso que se trata de un primer ejercicio que nos ha traído la voz fresca de los impulsores de la cultura y la música en Chile. Como dijo la Carmen Luisa, unos patriotas. Una visión sobre la gestión de la cultura en los albores del siglo pasado, que de alguna manera no ha cambiado. No voy a decir no ha cambiado tanto, creo que no ha cambiado nada. Es decir, todos los que hemos sido impulsores de cultura en este país, gestores de alguna manera, estamos siempre teniendo que mover una especie de refrigerador, ¿sí? Lo movemos, lo empujamos, avanza y ahí queda. Y miren lo que pasó con la revista. Tiene que haber un nuevo impulsor para que la mueva hasta que avance. Bien. Una visión sobre la gestión, para quienes escribimos en ella, ocurrieron varias cosas. Lo primero, hallazgos. Todos estos hallazgos de los que yo estoy hablando y otros muchos que seguramente les va a contar Cecilia o que les va a contar Luis o que les va a contar Jimena. Hallazgos. En un momento dado, también voy a ser infidente, en un momento dado yo tengo un chat con todos mis hermanos, seguramente muchos de ustedes tienen con sus familias, entonces yo tengo un chat con mis hermanos, entonces les digo, chicos, estoy escribiendo un artículo sobre mi papá. Entonces, bueno, empezaron una serie de ideas, en fin, yo pimponeo mucho las cosas con mi hermano mayor, que es Juan Cristián, que está ahí sacando fotos para mandárselas a mis hermanos. Entonces, y que se llama Juan Cristián Amenábar como Johann Christian. Por eso yo me llamo Ana Magdalena como Ana Magdalena Bach, no es broma, es real. Entonces, no es porque sí que estoy aquí. Bueno, y entonces le digo a mis hermanos, ¿sabes qué? Se me produjo un hallazgo con mi papá. Entonces estoy estudiando papá. Y porque resulta que lo que nos ha ido pasando es que nos hemos ido encontrando con esa nueva dimensión de aquello que escribimos o de aquello que nos tocó escribir esta vez. Entonces, cuando eso es un pariente, que era mi caso, o que debe ser el caso de Carmen Luisa, o que debe ser el caso de Jimena, lo que empieza es que se comienza a redimensionar algo. Y también se producen encuentros, es decir, también es una infidencia, mi primera profesora de canto fue Carmen Luisa Letelier, lo tengo a toda honra. Y entonces para mí ha sido como un reencuentro, volver a verla a ella en este quehacer, ¿sí? Y por último, también encuentros. Encuentros significa personas que no conocía y que me he encontrado con ellas de una manera, creo, virtuosa en el mejor sentido de la palabra. También esta revista nos lleva a sembrar la inquietud del cómo seguimos. Porque cuando hay un número 1, uno dice, ¿ya? ¿Y cuál es el próximo paso? Entonces aparecen esos nuevos gestores, esos nuevos escritores. ¿Quiénes van a ser esos impulsores que van a acompañar a Ibaín en esos pasos? Porque nosotros lo vamos a ir acompañando hasta por ahí nomás. Y después de eso hay que continuar los próximos 100 años, ¿cierto? Valorar palabra a palabra el legado de los que impulsaron e inspiraron a los impulsores. Que no es lo mismo que solo los impulsores, sino que aquellos que fueron inspirando a los demás. Voy a volver a contar una anécdota. Yo estoy escribiendo la historia de la Radio Beethoven. Y sí, difícil, por bendición, forma parte del directorio de esta nueva instancia de la Radio Beethoven en que pasó a manos de la Universidad Católica. Y bueno, y en esto de escribir estoy acompañada de una periodista que me está ayudando a ir dando forma, y me encontré con que Adolfo Flores y Fernando Rosas, que son los impulsores de la Radio Beethoven, se inspiraron
en Domingo Santa Cruz. Entonces, muy impresionante saber que la radio de la Universidad de Chile fue impulsada por Domingo Santa Cruz, pero la radio Beethoven también. Entonces, son, como quien dice, esos que inspiraron a los impulsores. Podría contarles bastantes más cosas, bastantes más hallazgos, pero han sido muy bonitos. Entrever dónde nacieron los focos de cultura en Chile y cuáles fueron sus alcances. Es muy lindo cuando uno empieza a ver cómo se entrelaza el fenómeno del folclore, cómo se entrelaza el fenómeno de lo extranjero, cómo se entrelaza las necesidades educativas y así tantas multidimensiones que dicen relación con la multidisciplina, pero que dice relación con la transdisciplina. Porque cuando Ibaín, creo que fue Ibaín o la Carmen Luisa, que dijeron estos cultores iniciales eran abogados, o mi papá era ingeniero, o qué sé yo, Alfonso también, agrónomo. Entonces, son personas que venían de otros ámbitos y la musa de la música instaló lo suyo y no los dejó en paz hasta el final. Revisar ciertos conceptos. Hay un texto de la Gabriela Mistral que a mí, perdónenme, pero me llamó muchísimo la atención, porque ustedes se dan cuenta que en ese momento ella dice cómo la máquina comienza a reemplazar al ser y manifiesta su preocupación porque los registros de la música podría ir dejando a las personas en la comodidad de sus casas y evitar que esas personas fueran a los espacios donde la música se hace vida, ¿sí? Entonces, yo que soy intérprete, nosotras somos intérpretes, sabemos lo que es tener una sala llena o una sala vacía. Y los registros han ido haciendo que nosotros cómodamente nos vayamos quedando en casa escuchando una muy buena versión de lo que sea y preferirla por sobre lo que está pasando en la música viva. Y eso ya lo planteaba Gabriela Mistral, es muy impactante ese artículo. Constatar que todo tiempo pasado fue fundamental, porque si no, no seríamos lo que somos. En lo personal, un reencuentro casi sobrenatural con el quehacer de mi papá, que es Juan Amenábar, y les voy a contar aquí la última anécdota y ya con esto voy terminando. Ibaín, porque los diálogos con Ibaín parten más o menos alrededor de las 10:30 de la noche y terminan más o menos alrededor de la 1:30. ¿Por qué? Porque tanto él como yo estamos hasta aquí de trabajo. Entonces, un día me dice Magdalena, ¿tú tienes la partitura del Viernes Santo de tu papá? Y yo que soy de verosa, la busqué y no la encontré. Entonces me dice, ¿y tienes la música era el Viernes Santo y algo más? Y yo lo busqué, tengo todas las cosas de mi papá juntas y no lo encontré. Entonces, cuando ya eran aproximadamente las 12:20, yo dejé de escribirle a Ibaín porque no estaba logrado el objetivo y dije, lo buscaré mañana o pasado. Y entonces me fui a acostar. Y no han de pensar ustedes que cortó la luz y se cayó una carpeta. Y adentro de la carpeta estaba el Viernes Santo. Así que, anécdotas mágicas. Entonces, en mi opinión, hoy es un día feliz, mágico y definitorio. Gracias, Ibaín. Gracias, mi primera profesora de canto, Carmen Luisa, porque han sido como un motor fuera de borda en esto y en otros tantos proyectos. Y estoy segura que están inspirados desde otra parte del universo. Así que gracias de verdad. Y a todos también aquellos que intervinieron, no solo en los textos escritos, sino en proveer la información que se fue necesitando para concebirlos. Cecilia Barrientos Kovacic, el panel es tuyo.
Muchas gracias. Para mí es un tremendo honor estar en este espacio, en esta mesa con el maestro Merino, con Magdalena, y con todos ustedes, haber sido invitada, porque llegué aquí por justamente lo que anuncia Ibaín, que es una bonita invitación que se hizo a un coro de niños que tengo el honor de poder trabajar con ellos y que vamos a participar en un estreno, ¿se puede decir? Sí, con un estreno de la obra del maestro Domingo Santa Cruz, que va a ser en el Sarao de Navidad. ¿Sí? Así que estamos súper contentos trabajando desde lo práctico, desde lo musical, desde lo emocional, desde el cariño, el corazón, para poder ser parte de eso. Cuando leí la revista, la leí con dos miradas. A mí la vida, aparte de la interpretación, de ser lectora o relectora de música desde la perspectiva de la voz, ya sea desde el coro o del canto, también me ha llevado al mundo de la educación. Y ahí la educación desde los 5 años hasta los 80, 90. Entonces, trabajo con jóvenes desde 5 años hasta 90 años. Y eso es una maravilla porque también me da la posibilidad de estar viendo cuáles son, o estar compartiendo, que me compartan cuáles son sus necesidades de conocimiento. La juventud, los chiquillos de educación media, los niños de básica, la gente adulta, tienen mucha necesidad de saber qué pasó antes de que ahora tengo conciencia de que estoy en el ahora. Y cuando leí la revista dije, oh, qué maravilla que yo, desde la perspectiva como intérprete y persona que trabaja en música, esté leyendo desde diferentes miradas instancias musicales, ya sea técnicas como, por ejemplo, toda la maravillosa descripción que hace Tomás Brandmeier, o también desde la perspectiva más familiar del maestro Amenábar, también desde la mirada del agradecimiento de la maestra Elvira Savi, con la cual tuve un honor maravilloso de haber trabajado. Ella fue mi profesora por un tiempo, en sus últimos momentos de docencia en la Chile. Entonces, ver cómo puedo ver la música desde las diferentes instancias, creo que es un gran aporte de lo que se llama la democratización de la música. No solo de la técnica, sino que desde el mente musical, que llama a la lectura a cierto espacio, a ciertas personas que quieren profundizar en eso, pero también hay artículos desde la experiencia, de cómo se sintió un intérprete cuando recibió un premio. Y eso puede ser muy resonador en cierto espacio y tiempo de mi vida. También pensar, leer a Gabriela Mistral, y que también coincido con Ana Magdalena aquí, que es cuando cuando expresa la preocupación del mundo de lo intérprete de la música frente a esta, comillas, carencia, ¿no? Y que es por qué qué elementos podrían profundizar esa carencia y qué cosas nos podrían sacar de esa carencia. Entonces, cuando leía desde esa perspectiva, decía que interesante a mí como intérprete de poder darme cuenta de todas estas aristas, de todas estas formas. Y luego pensaba en mis estudiantes, algunos que se están formando para ser profesores de música, otros que están en el proceso de entrar a la universidad, otros que son niños que están jugando en la música y que me manifiestan que qué rico y qué bonito sería entender cómo está y de dónde vengo. ¿Quiénes son los compositores chilenos? ¿Cómo era la música chilena en los años 50? ¿Por qué es tan rara la música chilena ahora? ¿Sí? ¿Por qué esos estrenos, digamos, de música tan extraña? ¿De dónde viene? ¿Hacían música con máquinas al comienzo del siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX? Y poder tener un espacio de lectura que uno podría pasárselo a los estudiantes y que lo lean de manera fácil, creo que es un tremendo aporte y un tremendo valor que está dando esta revista. Quise centrarme brevemente en esas dos instancias, en lo que veo de las nuevas generaciones,
hambre que hay de conocer la historia y la maravilla que es la posibilidad de que exista y vuelva a existir esta maravillosa revista. Muchas, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes y con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia. Y sí, claro, es Las Alabanzas del Adviento, la obra que Roy Harris le encargó a Domingo en el Festival Internacional de Música Contemporánea de Pittsburgh el año 52, que se supone que lo grabó, había una grabación de un coro de niños allá en Estados Unidos, pero la grabación mágicamente no aparece, y tampoco en lo que Domingo Santa Cruz Morla donó el 10 de enero del 87 al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional. Pero bueno, creo que toda presentación tiene que cerrarse con broche de oro, y para ello me parece que, yo siempre se lo he dicho tanto pública como personalmente, que es el último discípulo, el último estudiante también desde lo intelectual de Domingo Santa Cruz Wilson. Escuchemos las palabras entonces ahora, las apreciaciones del miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes, musicólogo, profesor Luis Merino Montero. Ibaín, muchas gracias por la presentación. Saludo a Magdalena y a mis otros colegas del panel. Saludo también a personas que no veía hace tiempo, como el compositor Sebastián Errázuriz, a Carmen Luisa, y ya escuchamos sus palabras, a Silvia Sandoval, al editor de la revista musical chilena, Julio Garrido, a Karen, y a tantos otros, ¿más cerca? No sé. Saludando, oye, y a tantos otros, pero quiero hacer un saludo muy especial a los estudiantes que hoy día nos acompañan, pero por una doble razón. Primero, es muy importante que estén acá en esta sala de la Universidad de Chile, aquí rodeados por todos los rectores, retrato de no todos, pero los principales rectores que ha tenido la Universidad de Chile. Y en ese sentido saludar también al vicerrector, agradecerle sus palabras. Pero en el caso del Liceo de Aplicación hay una segunda razón. Yo soy egresado del Liceo de Aplicación. Salimos el año 59, para que más o menos dimensionen el... Oye, y guardo excelentes recuerdos, por ejemplo, del rector, don Pedro Núñez Valderrama, ¿no? Y todos los profesores que tuvimos allá, en realidad eran profesores. Yo no tuve profesoras mujeres, sino fueron solamente profesores hombres. Hoy día situación felizmente cambiando, ¿no? Mira, Valeria presentó muy claramente lo que está en la revista Marcias, y yo trataría nomás de mirarlo esto desde lo que es mi perspectiva académica, ¿no? Yo soy musicólogo, historiador de la música, y justamente uno de los temas que he estudiado es la historia de la música en Chile. Entonces la pregunta que uno se haría, ¿por qué se escribió esta revista? ¿No? ¿Cuál es la razón de escribir esta revista? ¿Y qué es lo que visualizó su fundador, el destacado compositor, abogado, gestor, ex decano, y también en su calidad de decano fue también rector subrogante, ¿no? Subrogó al rector Juvenal Hernández Jaque como el decano más antiguo. ¿Qué es lo que lo llevó a fundar esto, ¿no? Y esto yo lo ligaría con dos dimensiones en que se puede tomar la música. La música se puede crear. ¿Quién la crea? Un compositor, ¿no? El caso, por ejemplo, de don Sebastián Errázuriz es un ejemplo. Él crea la música. Está su ópera Vientos Blancos a modo de ejemplo. Está el intérprete, ¿no? Que es, en mi opinión, un co-creador. El intérprete es el que de alguna manera hace la música viva. Si no hubieran intérpretes no habría música, ¿no? Porque la música
como arte del tiempo se da en la medida que lo estemos haciendo y volviendo a hacer. Por eso el papel es clave, ¿no? El creador, el intérprete. Y después hay una segunda dimensión, que es la dimensión de la música a través de la palabra, ¿no? Esto se vio, se ha visto, por ejemplo, desde los antiguos griegos, ¿no? Aquí tenemos que hacer la alusión al pasado griego desde el momento que la revista Marcias toma el nombre de Marcias, ¿no? El dios que desafió a Apolo en un concurso musical, ¿no? Y que se caracterizó por un instrumento que es el instrumento griego del auloi, ¿no? Que es un doble oboe, que son dos tubos que se tocan simultáneamente. Mientras uno generalmente da una nota larga, el otro hace la parte melódica, ¿no? Porque justamente don Domingo sabía que para que pudiera desarrollarse un proyecto de institucionalidad de la música en Chile, se tenía que tomar tanto la dimensión del crear, en cuanto a componer música e interpretarla, con cuanto a hablar de ella. Y eso fue lo que constituyó la revista Marcias, por un lado, y eso fue lo que trajo, después de la revista Marcias y Aulos, que fueron las primeras, en 1928, lo que se llama la creación de la Facultad de Bellas Artes, en la cual la música y las artes visuales se integraron a la universidad. Ahora, esto, ¿por qué lo digo, no? Porque en la época en que este proceso se produjo, la música existía en las universidades europeas. De hecho, la música existe, por ejemplo, desde el siglo XIII en la Universidad de París, pero siempre desde la dimensión de la palabra, o sea, de la teoría de la música. El cambio que se hizo, y esto fue uno de los cambios pioneros, yo creo que en Chile y en el mundo, fue incorporar las otras dimensiones también. Entonces, esa fue la razón, creo yo, por qué se tomó la revista, por qué se creó esta revista, y posteriormente don Domingo creó la revista Aulos, que cumplió un papel similar, y después siguieron otras revistas en la universidad, por ejemplo la revista de arte, que esa ya se hizo de la Facultad de Bellas Artes, y en las cuales no solamente se miró la música, sino que especialmente y muy interesantemente las artes visuales, ¿no? De toda la labor que se hizo las artes visuales en la Facultad de Bellas Artes hasta 1948. Y entonces, en ese sentido, Valeria presentó muy bien lo que había sido originalmente la revista Marcias, ¿no? Y el enfoque se escribió sobre muchos temas, ¿no? Si yo catalogara de acuerdo al estudio que ella señaló de lo que hizo Carmen Peña, ¿no? Una destacadísima profesora, musicóloga, que hizo su labor en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Y que en 1983 escribió un artículo en la Revista Musical Chilena. Si ustedes lo quieren mirar, está en línea bajo Revista Musical Chilena, uchile.cl. Entonces ella decía, ahí se escribió sobre música y músicos de Chile, estoy hablando del Marcias original, música y músicos de Europa, que son la mayor parte de los artículos que se hicieron sobre pedagogía, educación musical, planteamientos generales, y hay un estudio sobre música de tradición oral, ¿no? La música de tradición oral es aquella música que se transmite de generación en generación, como es, por ejemplo, la música campesina, ¿no? De la cual nosotros, por ejemplo, conocemos la cueca y la tonada, o la música de los pueblos originarios, a modo de ejemplo, la música mapuche, ¿no? Esa música no tiene partitura, esa música se transmite mediante la enseñanza directa, ¿no es cierto?, de una generación a la siguiente generación, ¿no? Eso fue lo que fue el Marcias, de acuerdo al catálogo que hizo Carmen, ¿no? Y además, otra cosa importante, se agregó un suplemento musical. ¿Cuál era el objeto del suplemento musical? Proporcionar partituras para que se pudiera interpretar también la música, ¿no? En el caso de la gran parte del suplemento musical original de la revista Marcias fueron compositores europeos, y algunas figuras que en ese momento eran absolutamente y desconocidas en Chile, y que seguramente si los mencionan no necesariamente van a conocerse. El caso, por ejemplo, de Marco da Cagliano, ¿no? Que es uno de los representantes de la temprana ópera italiana, y que en ese momento se buscaba relevar, se le pusieron una obra vocal de él para permitir dar a conocer eso que en ese momento en Chile no existía, ¿no? Y ahí
este fue el suplemento, y también con música de compositores chilenos, por ejemplo, como don Alfonso Leng, uno de los grandes patriarcas de la música chilena, compositor más o menos de la generación de don Domingo Santa Cruz, y Jorge Urrutia Blondel, entonces un joven compositor que también se destacó en la labor de la facultad. Este fue la revista Marcias original, ¿no? Y ese fue el contexto en que la revista se estableció. Entonces, la reflexión que yo hice a raíz de la gentil invitación que me hizo Ibaín, a quien de paso aprovecho de felicitarlo por esta labor que él, a mi juicio, si pudiera caracterizar a Ibaín, él es un torbellino cultural que constantemente nos está remeciendo y haciendo una cosa que fíjate que creo que es muy interesante y muy importante, sobre todo hoy día en que las comunicaciones son tan fundamentales. El poner estos nombres, como el nombre de don Domingo, el nombre de la revista Marcia, el nombre de esta gran educadora musical chilena que fue Cora Bindorf, el nombre de esa gran editora justamente de la revista musical chilena que fue Magdalena Vicuña, ¿no? Ponerlos al alcance de ustedes, los jóvenes, porque ustedes son de la generación del siglo XXI. Ustedes nacieron con el celular, ¿no? A propósito de eso, ¿no? Yo recuerdo un nieto mío que una vez me preguntó y me dijo, Tata, ¿en tu época existían celulares? Y yo le decía que no. Él no se podía explicar que no hubiéramos existido, digamos, sin celulares, o que no existía el email, que las cartas se hacían a mano, se mandaban por correo, ¿no? Ustedes son de esta generación. Entonces, si nosotros, los que ya somos de mayor edad, no sabemos dialogar con ustedes en esos términos, estamos perdidos y estamos perdido todo el patrimonio que nosotros queramos poner, ¿no? Hoy día todo funciona en línea, ¿no? Ustedes, los jóvenes, una de las cosas que me asombra es la capacidad de poder sintetizar, sobre todo mediante imágenes, ¿no? Por eso que quiero pedir un aplauso para Ibaín por la labor que ha hecho en la sociedad, revivir la sociedad Bach, y en este caso revivir Marcia y las cátedras que ha ejecutado. Y ahora, para la segunda parte, me hago la otra pregunta. ¿Cómo ha cambiado el contexto hoy, ¿no?, en que está reeditándose la revista Marcia? Lo primero es que el proyecto que visualizó don Domingo de poner la música en la Universidad de Chile, que, bueno, aquí el sistema universitario de hoy día es un sistema muy complejo, ¿no?, que tiene muchas instituciones de distintas características, de distintos proyectos. La Universidad de Chile, y aquí hablo desde mi perspectiva de años como académico en ella, es la más antigua, ¿no?, en el periodo republicano me refiero, y es de alguna manera la que generó, fue la espina dorsal, ¿no?, inicialmente incluso de la educación básica y media de la época, como fue el Instituto Nacional, y a través del tiempo, ¿no?, desarrolló una labor en un aspecto que yo creo, fíjate, que es muy interesante a los que estamos en la universidad, que es la variedad de disciplinas. Yo creo que todos los campos del conocimiento prácticamente se cultivan en la Universidad de Chile, ¿no? Y en ese sentido, la inclusión de la música obedece a esa realidad de la universidad. Pero eso fue inicialmente, porque hoy día, como decía, el sistema universitario, la música en la universidad está en prácticamente todas las importantes universidades de Chile, ¿no? Menciono, por ejemplo, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Austral, la Universidad de La Serena. Por ejemplo, en la Universidad de La Serena, hace poco dicté yo una conferencia en la cátedra Jorge Peñajén, ¿no?, un homenaje a este músico alevosamente asesinado hace 50 años a raíz del golpe militar, ¿no? Y tienen una cátedra que lleva su nombre, que es una cátedra universitaria, y que emana justamente del impulso a la música en la universidad que le dio justamente Jorge Peñajén y que perdura hoy día, hasta hoy día, ¿no?, entre otros, por ejemplo, la enseñanza musical de niños. Entonces tenemos este sistema universitario, por mencionar una cosa. La educación en general también ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, el gran desafío que tiene Chile hoy día, yo creo, justamente es la inclusividad y la calidad de la educación, ¿no? Y dentro de la educación básica y media hay un proyecto que es el proyecto justamente de los liceos experimentales artísticos,
justamente que fue impulsado por Jorge Peña. Entonces estamos en ese escenario que es distinto. Entonces, ¿qué sentido tiene tener el contenido de esta nueva revista, ¿no? Y ahí, ¿qué pueden ustedes encontrar, ¿no? Ustedes pueden encontrar artículos importantes sobre intérpretes chilenos. El primero de ellos es un artículo sobre Elvira Savi, Premio Nacional de Música, destacadísima pianista, ¿no? Quien con Carmen Luisa grabó un CD maravilloso que se llama Doña Isidora Segers y su tiempo, ¿no? Está Claudia Rau, quien todos conocemos, gran pianista icónico chileno, justamente de un escrito de Pepita Turina de 1939, que coloca en valor, digamos, lo que fue una cosa fenomenal de Claudia Rau, que entre otras cosas era la memoria, ¿no? El intérprete, siempre, esto me lo enseñó mi profesor de piano también, don Germán Berner, siempre tiene que saber tocar de memoria, jamás por la partitura una vez que ya llega al concierto. Un trabajo sobre don José Pavés, de guitarra, ¿no? Por Pablo Soto. Y ahí tenemos que hacer referencia a lo que se dio la Escuela de Guitarra Nacional. Hoy día ustedes van a escuchar a Luis Orlandini, un reputado representante de la Escuela Nacional de Guitarra, que se inició en Chile con Antonio Alba en el siglo XIX, siguió con doña Liliana Pérez Corey, y hoy día están los números destacadísimos de intérpretes que tienen que ver justamente con la música e intérprete de guitarra. Hay artistas compositores. Está Juan Amenábar, justamente un hermoso artículo de Magdalena. Pero un detalle que les digo de Juan Amenábar, si por lo menos por recordar un rasgo de él, de los muchos que tiene. Él es el fundador de la música electroacústica en Chile. Ese fue un momento en Chile, ¿no?, en que se abrió a lo que eran las nuevas tecnologías en el campo de la música que se había iniciado en París a finales de la década de 1940, con la música concreta, y en la cual se incorporó este elemento que sustituyó en muchos casos a lo que era lo mecánico. A modo de ejemplo, ustedes tienen ahí un teclado, ¿no? Ese teclado no es mecánico, ese teclado es electrónico. Y eso es parte del proceso que les puede permitir, ¿no es cierto?, tocar lo que fue la importancia de lo que inició en Chile Juan, ¿no? Juan Amenábar. Hay un trabajo de Juan Lehmann, otro destacado músico chileno. Y si quieren conocerlo en una veta lúdica, que él le caracterizaba mucho, era un gran improvisador, vean en YouTube, ¿no?, las variaciones sobre la vaca lechera. No sé si ustedes conocen esa obra, la vaca lechera, ¿no? Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, ¿no? Él hace una serie de variaciones sobre la vaca lechera, ¿no?, haciéndola a la Debussy, la vaca sumergida, en relación a la catedral sumergida, ¿no?, a la Mozart y a varios otros estilos. Ahora, la obra se llama Ironías Musicales. ¿Pero por qué menciono eso, no? Juan escribió muchas otras obras, por supuesto aparte de esa, entre ellas una de las grandes obras de él es el ballet La Leyenda del Mar, ¿no? ¿Por qué lo destaco? Porque esa beta lúdica permite entrar después a las compositores a las obras más serias del compositor. De Tomás Brandmeier hay un artículo sobre Olivier Messiaen. Él es un compositor francés, importantísimo, innovador en el campo de la música, tanto religiosa como secular, ¿no? Y de él, justamente, el Banquete Celeste. Y en el caso de Messiaen, ¿por qué lo menciono también en relación a Chile? Porque él fue maestro de importantes figuras de Chile, como fue, por ejemplo, el profesor Cirilo Vila o Carlos Riesco. Eso sería una parte de los artículos que van sobre intérpretes y compositores, que toma también historia, uno que yo llamaría genéricamente historia de la música. Hay un informe de don Alfonso Letelier sobre un libro de Vicente Salas Viu, que se publicó en 1952 sobre los músicos y músicos chilenos, ¿no? Cuáles eran los importantes músicos hasta 1951 y cómo se habían generado. Y es muy importante ver lo que dice don Alfonso desde su perspectiva de compositor, ¿no?, que él está en obras que son fundamentales en Chile. Por ejemplo, los sonetos de la muerte, basados en textos de nuestra insigne poeta Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, o la Sinfonía del Hombre ante la Ciencia, que es una obra en la cual él presenta desde un punto de vista del creyente su maravilla ante los descubrimientos de la ciencia en una obra en 3 movimientos, ¿no? Don Alfonso Letelier, como digo, escribe sobre Vicente Salas Viu, y es muy importante ver su nombre. Pedro Humberto Allende, ¿no?
Pedro Humberto Allende es otra figura clave de este periodo también, del periodo donde nació Marcia. Pedro Humberto Allende fue un maestro insigne que formó a la gran mayoría de los compositores que se destacaron a partir de la generación de 1950, entre ellos el mismo don Alfonso Letelier, Carlos Riesco, Juan Orregosala. Pero él aquí escribe sobre la música premodernista. ¿Qué premodernista se refiere? Don Pedro Humberto se refiere a lo que viene antes de lo que entonces, en el siglo XIX, eran modernistas, ¿no? Perdón, siglo XX. El modernista era, por ejemplo, Claude Debussy, que su música hoy día nos llega mucho más raudamente que lo que llegaba en esa época, ¿no? Y lo que dijo, muy interesante lo que dijo Magdalena sobre el trabajo de Gabriela Mistral, que el drama del músico cuando se tiene que enfrentar a los cambios en la tecnología, ¿no? Y esto, por ejemplo, los cambios en la tecnología, ligándolo, por ejemplo, con la música electroacústica justamente el intérprete, como intérprete, desaparece, ¿no? Lo que es fundamental es el compositor que crea la obra, transmite la obra y la hace escuchar, ¿no? Y dentro de lo final que dejé fue los que son instituciones musicales. Hay un artículo de Don Domingo un trabajo de Don Domingo sobre las perspectivas internacionales que él hizo en el Consejo Internacional de la Música, y aquí está Ibaín, ¿no?, que se entronca con ese trabajo en cuanto al renacer de la sociedad Bach y las perspectivas que tienen. Entonces, este artículo, este número, por lo tanto, pone en una perspectiva rediviva, ¿no?, un pasado, pero además toma un presente, en el caso de Olivier Messiaen sobre todo, o de los músicos como Juan Lehmann y Amenábar y Letelier, que nos acompañaron a nosotros hasta hace muy poco, ¿no? Y lo único que yo podría sugerirles, primero que nada tendría que agradecer, ¿no?, el esfuerzo de todas y todos los que hicieron posible que se publicara esto. Sacar una revista es un trabajo ímprobo, ¿no? Y aquí se ve en una edición primorosamente editada, primorosamente presentada y entretenida de leer tanto en su versión papel como en línea. Se hacen cargo de un sólido legado histórico, asumen el desafío de proyectar este legado a nuestro presente musical, y solamente concluyo aquí con una sugerencia, ¿no? El suplemento musical que tiene la actual revista, yo entiendo por razones de ser el primer número, corresponde al suplemento musical original de Marcias número 6. En el futuro yo podría sugerirles que colocaran partituras de músicas contemporáneas, colocaran grabaciones de músicos contemporáneos chilenos, y tal vez un desideratum, ¿no?, colocar partituras y grabaciones sincronizadas de ellos. Creo que eso puede ser algo que puede hacerse cargo también de una importante tarea que creo, y estoy cierto, la Marcias Rediviva va a emprender, ¿no?, que es justamente justipreciar la labor de nuestros intérpretes chilenos, de nuestros compositores chilenos y de nuestros estudiosos chilenos, ¿no? Muchas gracias. A pedirle que nos dé su breve mensaje, porque creo que, y él no me lo perdonaría si estuviera acá, que tengamos las palabras también de Jimena Santa Cruz Bolívar. Le damos un aplauso y la invitamos a la testosa. Perdón. Es que mi abuelo es un personaje que Ibaín ha traído a la mano de vuelta a raíz de todo este trabajo que está haciendo él de hacer renacer la sociedad Bach, revivir las revistas en las cuales mi abuelo fue gestor. Y la verdad es que me ha tocado el último tiempo desarmar la casa de mis padres, que ha sido un tremendo, diría yo, como barniz de toda la cultura en la cual crecimos, y ha sido impresionante ver la cantidad de elementos que encontramos. Ibaín está fascinado porque hemos encontrado miles de cartas históricas desde mi papá y mi abuelo, entre los dos. Hay mucho cuento que había sobre la distancia que hay entre los dos, cosa que jamás fue así, porque hemos estado descubriendo el nivel de afectividad y conexión que había entre los dos. Pero ha sido muy emocionante
rearmar un poco este mundo cultural, y muchos de los personajes que ustedes han mencionado, yo los conocí de chica. Entonces yo me acuerdo en los cumpleaños de mi abuelo estaba Alfonso Letelier, por supuesto, estaba Juvenal Hernández, estaba la Magdalena Vicuña, y yo les servía quesitos, y yo fresca, chica, de haber tenido, no sé, 11, 12 años, y me sentaba a conversar con ellos, y tuve la suerte de interactuar con ellos y entender la mirada que tenían de la cultura, que era una cosa tremendamente académica, tremendamente culta, pero además tenía una flexibilidad que me llamó mucho la atención a mí como niña, porque después de adolescente yo les traía música, no sé, de brasileros como Alberto Gismonti, y mi abuelo se daba el tiempo de escucharlas y de hacer comentarios. Me decía, le falta un poco de estructura, decía mi abuelo. Pero me gustó mucho esa capacidad que tenían, a pesar de la academia, de poder mirar con apertura, y yo tengo la suerte de decir que mi abuelo en particular era conocido como un señor un poco rígido, un poco exigente, y la verdad es que era un hombre muy autoexigente, pero muy cariñoso, por lo menos conmigo y con digamos, el espacio íntimo, porque él se dedicó mucho más al hacer que al ser, pero en el espacio de la familia tenía particular cercanía con mi hermana y conmigo, más conmigo porque yo era más grande, mi hermana era más chica, sin embargo, la que es contrabajista y músico es mi hermana. Ahora, tal vez porque yo fui inteligente y decidí no meterme en las patas de los caballos y me dediqué a la psicología, y siempre hice danza, canto, música por todos lados, pero no me metí, porque además mi mamá es pintora, entonces también todas las artes estaban cubiertas por la familia y con un nivel de excelencia que era demasiado fuerte para uno tener que llegar allí. Pero agradezco mucho este legado, agradezco la suerte de tener como la capacidad de poder recogerlo. Juan Amenábar pasaba en mi casa, Juan Cristián, que está por allá, tocaba jazz con mi papá, así que viene generación tras generación, y ahora además tengo a mi hija que es cantante de jazz, que está allá atrás, y tenemos una nieta ahí que también anda dando vueltas, que ustedes la sintieron hablar ahí, que se parece mucho si uno mira las fotos así de transgeneracionales, hay mucho de esa cultura que igual está en la manera de operar, en la cercanía. La chicoca toca música así sola, tiene pulso, así que nos impresionamos de eso. Pero es parte de la genética, diría yo, y de la capacidad que de una u otra manera tuvo toda esta familia y todo este mundo de la música, de ir compartiendo y de hacer eso que hoy en día se puede hacer a través de las redes, pero esto se hacía cara a cara, y eso es lo tremendo y lo impresionante que tenía. Yo tengo recuerdo de haber visto a mi abuelo en Isla Negra, bueno, caminando con Alfonso Lane muchas veces, también conversando con José Ricardo Morales y con Neruda. Yo me acuerdo de unas cabezas peladas muy divertidas, a contraluz, mi abuelo con una cabeza más cuadrada y Neruda con una cabeza puntuda, pero esa suerte hoy en día está a la mano, y eso es lo que hay que decirle a los chiquillos. Hoy día ustedes tienen acceso al pensamiento. En mi época, para encontrar una música que a uno le gustaba, tenía que averiguar de dónde era, pedir el vinilo y copiar en cassette. Yo tengo millones de cassettes guardados que acabo de sacar de mi living, en que están todas las grabaciones de lo que me gustaba, pero hoy en día está todo a la mano y es una maravilla. Entonces, esa visión cultural que yo tuve la suerte de tener, hoy en día está a la mano para que ustedes aprovechen este legado, para que aprovechen la lectura de estas revistas, porque todo esto que nosotros hemos estado rasguñando en distintos lados para juntarlo, hoy en día está a la mano de ustedes. Y eso yo creo que es el gran legado que están dejando estas generaciones como Ibaín y las generaciones antiguas en torno al contenido y la academia. Y eso se agradece enormemente, porque ese espacio de cultura es algo que yo creo que hoy en día cuesta hacer, porque todo es vertiginoso y enormemente rápido. No sé si quieran preguntar algo a mi abuelo. En lo personal yo tengo, digamos, una historia muy bonita con él, entonces, pero cualquier cosa que quieran saber de él como ser humano puedo contestarla. Pero creo que con eso agrego y cierro lo que para mí es muy importante. Pasemos entonces ahora a la parte musical, que está el profesor Luis Orlandini por ahí. Buenos días a todos, buenas tardes más bien. Voy a partir con una pieza de Johann Sebastian Bach en honor a la Sociedad Bach, con un preludio y fuga en re mayor.
ahora dos piezas muy pequeñas de compositores chilenos. Primero de Juan Amenábar, que dedicó una pequeña pieza a la guitarra que se llama Canción de Cuna. Del joven compositor chileno Moa Edmunds, nombre difícil, disculpen, Moa Edmunds, una pieza que se llama Naturaleza. Y para terminar, Danza del Molinero de Manuel de Falla.
Buenas tardes, voy a empezar con las variaciones en Fa de Alfonso Letelier Llona. Toco el tema, estas variaciones se las dedicó a su esposa, entonces voy a tocar el tema y no todas las variaciones, solamente un extracto.
muchas gracias a todos y todas por este momento, principalmente a los que están iniciando en este camino, y a todos. Me siento muy emocionado por presentar. Yo soy ilustrador, soy ilustrador autodidacta, y eso me ha hecho recorrer varios caminos y estar acá, compartiendo humildemente mi trabajo, mi oficio, y gracias también a Ibaín por compartir la cultura para todos y todas. Este humilde homenaje para don Domingo Santa Cruz Wilson, con mucho cariño. Ofrecerla, entregarla, y de antemano muchas gracias por este momento tan especial que me regalan. Muy agradecido. Y bueno, antes de ahora pasar al cóctel, invitamos a nuestra vicepresidenta Carmen Luisa Letelier a que se acerque, porque Fulviosa le va a entregar un ramo de flores a nombre de la Sociedad Bach y a nombre también de la familia Santa Cruz Bolívar, o también, por qué no decirlo, Mendoza Santa Cruz. Un aplauso para ella. Agradecer a todo el panel de presentación, agradecerles a cada uno de ustedes, agradecer, por cierto, a la Universidad de Chile en representación de la profesora Rosa de Alessandria y su vicerrector de Asuntos Académicos, el profesor Claudio Pastenes Villarreal, a la familia Santa Cruz Bolívar, a, por cierto, los músicos, el profesor Luis Orlandini Robert y a la profesora Patricia Castro Ahumada, y también, por supuesto, a la Universidad de Chile, pero también al Conservatorio de Música Laurencia Contreras, quien además ha sido nuestro aliado académico en todo esto, y también a los descendientes de Blanca Hauser, de Samuel Negrete Bulcock, de Alfonso Len Haigus, de Juana Menábar Ruiz, y creo que no se me queda nadie en el tintero, me parece que no. Y por supuesto también a nuestro otro director de la Sociedad Bach que está presente, el guitarrista clásico Pablo Palacios Torres, a Sebastián Rasuris también, que es compositor y que una larga conversación para que se integrara a la Sociedad Bach, pero dijo, bueno, vamos a ver qué resulta. A todos ustedes, muchas gracias. Y lo último, www.sociedadbach.cl, pueden descargar la revista gratis, pueden ver un poco más del legado de Domingo en la Sociedad Bach, pueden también ver distintas fotografías, pueden ver las cátedras y pueden ver también lo que hicimos antes y hacemos ahora. Así que muchas gracias y lo invitamos a un cóctel digamos, al fondo a la derecha. Gracias.